Bienvenidos, muy buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. El Papa Prevost, que tiene sangre francesa, española, norteamericana, tiene nacionalidad peruana, acaba de terminar esta madrugada la celebración de su primera misa, que fue en la Capilla Sixtina, ante los cardenales que lo eligieron, de donde salió aplaudido y muy emocionado. Este Papa es agustino, cercano, sensible, carismático, culto, es misionero. Esta mañana se tomó selfies con empleados del Vaticano, bromeó sobre su nueva firma, llamó a su familia, con quienes habló en una videollamada. Su hermano, que es John, le termina pidiendo en esa llamada que se porte como un segundo Francisco, y es muy probable que así vaya a ser, porque León es un hombre de apenas 69 años que fue convertido cardenal por el Papa Francisco hace apenas, un poquito menos de 2 años, en el 2023, cuando Francisco conoció su trabajo como misionero de comunicaciones pobres e indígenas en Perú, en Chiclayo, que es una población del norte del Perú. Pasó de Chicago, en Estados Unidos, a Chiclayo, en Perú, en donde ha vivido muchas décadas. Y es posible que por la elección del nombre Padre, el León XIV, es un homenaje a León, el nombre de León, pero también a León XIII, que era un papa que había tenido hace muchos años énfasis en los pobres. Dos ideas de León XIII muy fuertes. Uno, para los estudios bíblicos, la Providentissimus Deus, que nos ayuda a entender la inspiración en la Biblia. Y dos, la Rerum Novarum, que fue la base de la justicia social en la Iglesia, de la doctrina social de la Iglesia. Entonces uno piensa que ese nombre lo va a comprometer con ese camino. Así que hay muchas pistas que estamos buscando hoy hacia dónde va el pontificado de este León XIV, que yo creo que va a ser una estrella, es misionero, conoce Colombia, vivió en Perú, como se dieron cuenta ayer en la ascensión al pontificado, habla perfectamente español. Pero además de eso, Néstor envía un mensaje de conciliación inmediatamente. Mire, un detalle que a mí particularmente, yo no lo esperaba, yo no quería ese detalle, pero volvió a salir con museta roja. Que usted sabe que la museta roja significa, es el imperio, es la autoridad, la jurisdicción, que es la capita esa roja con la que sale, la estola dorada que solo el Papa puede usar por fuera de la museta, el anillo del pescador, que ese es normal, de nuevo el pectoral dorado, es decir, esos signos que Francisco el día de su ascensión había obviado, ¿te acuerdas? Él los vuelve a tener, que con eso le manda un mensaje a las personas menos, menos progresistas, por decirlo de alguna manera, que querían que la tradición estuviera muy presente. Y creo que envía un mensaje muy claro en eso también. Pero me parece que esa tradición y la museta, padre, y el anillo no son solo a donde hay que mirar. El discurso del Papa de ayer es un discurso de alguien muy conectado con los pobres. Su trayectoria, la de misionero agustino, es la de alguien que se ha acercado verdaderamente a las comunidades pobres. Tres características del discurso: cristológico, centrado en la paz y centrado en los pobres. Su madre, la del Papa Prevost, era una bibliotecaria española. Su padre, con raíces francesas e italianas, pero él tiene el corazón en América Latina. Ha estado en Colombia muchas veces. Ha estado en Boyacá, en donde los misioneros agustinos tienen sede, pero también en Barranquilla, en Medellín, en Bogotá. Conocen bien nuestro país y conoce bien a los colombianos. Lo están sintiendo esta mañana en una emoción que tienen indescriptible los peruanos, que están saludándolo porque con razón sienten que este Papa es más peruano que norteamericano. Su carrera sacerdotal fue en ese país, ha vivido casi 40 años claro, es en que el Perú. Él se hace agustino en 1977, ingresa a la orden agustina en ese año, y en 1985 ya va al Perú. Es decir, está en el Perú desde el 85. Néstor, además, que un hombre que sube muy rápido, Néstor, pasa de obispo de una diócesis marginal, de la periferia, Chiclayo, al Vaticano. O sea, no fue obispo de una metropolitana, no fue arzobispo, no, ¿sí? Y yo creo que allí hay una pista de lo que vio Francisco en el Padre Linero. Estudió matemáticas y filosofía, es cardenal hace menos de 2 años, es un hombre cultísimo, es teólogo, doctor en Derecho Canónico, se ordenó sacerdote en 1982 y un hombre vital, su estado de salud es perfecto,
tiene 69 años. Políglota, Néstor. Así que seguramente... Que ese es un dato no menor. ¿Te acuerdas que una de las deficiencias de Francisco es que no hablaba más allá del buen castellano y del italiano que hablaba? Bueno, y alemán, porque había estudiado en Alemania, pero este hombre no. Este hombre conoce muy bien el latín, como nos pudimos dar cuenta, habla italiano, habla castellano, habla inglés, habla francés y algo de alemán. Digo, me parece cultísimo, pero además y especialmente muy sensible, que fue la imagen de un papa al punto de las lágrimas ayer, recordando el origen. Y el origen no es Chicago, donde nació. El origen es Chiclayo, en donde conoció a los pobres que lo llevaron al pontificado. Bienvenidos, ya les vamos a hablar, les vamos a contar por qué el León XIV, la comunidad de San Agustín en Colombia, lo está celebrando también con todo. Tiene una parroquia, tiene un museo, tiene un santuario. Estos agustinianos en Boyacá, ¿se acuerda que es a donde claro. se llevaban los carros a bendecir? Es una tradición muy colombiana. Allí en Boyacá pasó muchas noches con la gente, con los agustinianos de Boyacá y de Bogotá. Claro. Fue muy, muy cercano. Es muy normal esto, y lo explico inmediatamente. Él fue el general de los agustinos, es decir, el número 1 de los agustinos en el mundo. Y es normal que el general de los agustinos visite las casas de los agustinos en el mundo. Entonces, por eso no es extraño que haya estado en Barranquilla y en el Colegio Cervantes, que haya estado en Boyacá, que haya estado donde están los hermanos agustinos. Cervantes, que es agustiniano, el colegio de la 82 en el norte de Bogotá, y muy cercano, digo, a los agustinianos efectivamente de Barranquilla, de Medellín, en donde lo recuerdan porque está yendo a Medellín desde los años 80, en Villeta, en Facatativá, en Manizales, por donde ha pasado en Colombia, en donde está la huella del Papa Prevost, que digo es cercano a Colombia. Bienvenidos, ya les vamos a contar las historias alrededor del Papa, que esta mañana celebró su primera misa y esta mañana ya con gestos, tomándose selfies, bromeando sobre la firma, ya da pistas de cómo es la personalidad que va a reinar literalmente el pontificado. En Colombia, la noticia de la tragedia en Sabaneta, el municipio que queda muy cerca de Medellín, en donde ha estado lloviendo, un deslizamiento muy grave que mató a 5 personas, hay 2 desaparecidos y hay decenas de evacuados. El derrumbe fue provocado por un muy fuerte aguacero en la vereda San Isidro. Y atención, a propósito de lluvias, también hay problemas en la vía al mar, la que conecta a Barranquilla con Cartagena esta mañana. Está agrietado un puente, está la situación crítica allí, el puente en el municipio de San Juan de Acosta, en donde colapsó literalmente la vía. Hay problemas de movilidad que les recomiendo tengan en consideración en caso de que usted se vaya a mover por el Caribe colombiano. La noticia política del momento es la decisión del Consejo de Estado de sacar del cargo al gobernador del departamento del Magdalena. Se llama Alejandro Martínez. Lo lamenta el presidente Petro, que ha estado muy activo en sus redes sociales, inclusive escribiendo a la 1:00 de la mañana, estaba diciendo que su pelea no es contra el Consejo de Estado, que la batalla no es que se está yendo contra el Consejo de Estado, sino que están violando los derechos políticos del gobernador Martínez. Tendrá que nombrar el presidente Petro un gobernador encargado y convocar a elecciones. El gobernador Martínez, que a propósito es de la izquierda de la cuerda de Carlos Caicedo. El cargo del Consejo de Estado que lo tumbó, y no es el primer electo en Colombia que se cae, es por doble militancia, dice el presidente Petro, que están violando en el Consejo de Estado la Constitución, la ley y sus derechos políticos, pero que acatará el fallo, que es una buena noticia. A propósito de escándalos políticos, les contaré las novedades sobre Iván Name, que está en la picota, y Andrés Calle, cuya captura, él muy cercano al gobierno, ha estado un poquito más escondida en la fiscalía que le imputó cargos a María Alejandra Benavides, era la asesora del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, por el mismo escándalo de corrupción gestado en el gobierno. Un gusto saludarlos. 6:09 a.m, temperatura en Bogotá es de 9 grados centígrados. Está amaneciendo y hay sol en este momento. Las noticias de Colombia y el mundo en un resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Habemus Papam, eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum,
Sancte Romane Ecclesiae cardinalem prevost, qui sibi nomen imposuit Leonem XIV. La pace sea con tutti voi. El cardenal Robert Prevost fue elegido por los 133 cardenales como el sucesor del Papa Francisco. El humo blanco en el techo de la Capilla Sixtina confirmó la decisión del cónclave. En un emotivo discurso, el Papa León XIV recordó el legado de su antecesor Francisco, a quien mencionó en varias ocasiones. Todavía conservamos en nuestros oídos esa voz débil, pero siempre valiente, del Papa Francisco, que bendecía a Roma. Gracias al Papa Francisco. Y quizá el momento más significativo, al menos para los fieles católicos hispanos, fue cuando el nuevo máximo pontífice hizo lo que hasta ahora nunca había ocurrido en el discurso inicial de un papado. Habló en español. A todos aquellos, y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú, donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto para seguir siendo iglesia fiel de Jesucristo. El Papa León XIV continuó su discurso con llamados a construir puentes, al diálogo y a la paz de todos los pueblos. El mundo necesita de su luz. La humanidad necesita de él como el puente para ser alcanzada de Dios por su amor. Y dio al mundo católico la primera bendición Urbi et Orbi de su papado. Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et maniat semper. El Papa León XIV destacó durante su primera homilía como pontífice que aún hay muchos contextos en los que la fe cristiana es considerada algo absurdo para personas débiles y poco inteligentes, contextos en los que se prefieren otras certezas como la tecnología, el dinero y también el poder. Esto lo dijo desde la Capilla Sixtina, oficiando entonces su primera misa como León XIV. César Piscoya nunca imaginó que su mejor amigo hoy se convertiría en el máximo jerarca de la Iglesia. Cuando yo le decía, Roberto, quisiera conocer el Vaticano, quisiera abrazar a un papa, he estado cerca de muchos de ellos y no he podido abrazarlo. Y él me dijo, abrázame. Recuerdo que nos reímos los dos y nos abrazamos fuerte. Y por supuesto la presidenta del Perú, Dina Boluarte, celebró la elección del Papa León XIV. Ciudadano peruano por elección y corazón como el nuevo Papa León XIV. Este hito marca no solo la primera vez que un estadounidense ascienda al trono de San Pedro, sino también la primera ocasión en que un peruano con más de 20 años de servicio en nuestra tierra lidera la Iglesia Católica como sumo pontífice. La Iglesia Católica colombiana y los feligreses reciben con muy buenos ojos la llegada del hasta hoy cardenal Robert Prevost. Monseñor Edwin Vanegas es el actual arzobispo encargado de la Arquidiócesis de Bogotá. Mucha alegría porque la persona que ha sido elegida realmente representa el presente y el futuro de la Iglesia. Es un gran hombre, un gran sacerdote, gran obispo, que con seguridad también tendrá una palabra y una presencia oportuna en este contexto de nuestra historia. Monseñor Alejandro Díaz. Y realmente un hombre profundamente sencillo, ¿no? Es religioso, por tanto es un hombre pobre, muy humilde, muy a la mano, siempre dispuesto a dialogar con todos. La comunidad agustiniana del país fue una de las primeras en celebrar esta designación y recordaron las veces en el que el nuevo Papa visitó el país. El padre Fray Ronald Antíbar Muriel. El Papa León XIV, que viene a ser una bendición para todos nosotros como agustinos. Y por eso pues le damos gracias al Señor y queremos compartir con ustedes este inmenso gozo de todo el mundo, de toda la Iglesia Universal. Desde Cubará, Boyacá, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció sobre la elección de León XIV como nuevo Papa. Han elegido Papa y es bueno y es latinoamericano, nacionalizado en Perú, o sea que tenemos una bonita
oportunidad de construir un puente para un diálogo mundial. También hubo pronunciamiento oficial de la Cancillería que felicitó a la Santa Sede por la elección y en su mensaje aseguró al pontífice muchos éxitos la canciller Laura Sarabia. Hoy el nuevo sumo pontífice es hijo de migrantes y es un sumo pontífice que conoce América Latina, que conoce los desafíos que tenemos y sobre todo que se acerca en la construcción de la justicia social. Una grave emergencia a causa de las lluvias se registró en el municipio de Sabaneta, norte del Valle de Aburrá, donde un deslizamiento de tierra que cayó en las últimas horas dejó a 5 personas muertas y a 2 más desaparecidas, por lo que organismos de gestión del riesgo continúan las labores de búsqueda en la zona, según confirmó el alcalde Alder Cruz. La montaña se empezó a mover, ellos salieron de su casa a mirar qué pasaba y el talud de tierra bajó en ese momento, acabándole la vida a estas personas. Bastante lamentable, era un punto que no estaba dentro de nuestros puntos críticos, una precipitación bastante fuerte, sin precedentes en nuestra ciudad, y eso hizo que colapsáramos en varios puntos. El Consejo de Estado anuló la elección de Rafael Alejandro Martínez como gobernador del Magdalena tras considerar que incurrió en doble militancia. El presidente Gustavo Petro rechazó la decisión judicial, alegando que vulnera los principios constitucionales y la Convención Americana de Derechos Humanos. Ya nos tumbaron otro gobernador de la izquierda colombiana en Magdalena, pero no me va a referir a eso ahora porque no es que usted... Es que esto es una agresión a fondo por coaliciones. No hay ley de coaliciones. Lo dice la Constitución porque se reformó eso. No hay ley. El Consejo de Estado solo puede mirar actos administrativos, llámense como se llamen, que sean ilegales. El expresidente del Senado, Iván Name, pasó la noche en el pabellón de servidores públicos de la cárcel La Picota en Bogotá, a la que fue trasladado mientras avanza la investigación en su contra por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Entre tanto, Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes, pasó la noche en el búnker de la Fiscalía y su abogado Billy Torres insiste en que es inocente. No tenemos ninguna evidencia del supuesto préstamo que el señor Schneider dice que hizo en el mes de octubre. Hoy no tenemos ninguna evidencia de un envío de dinero a Montería. En medio de la tensa relación con Estados Unidos, el presidente Gustavo Petro prepara agenda para su viaje a China. El mandatario colombiano irá a Medio Oriente desde mañana sábado hasta el próximo 17 de mayo con el propósito de reunirse con su homólogo chino Xi Jinping y consolidar relaciones comerciales. Le vamos a llevar un cacaotero a ver si abre esas lejanas tierras y a Miami yo no. Pues Trump está muy bravo, pero nosotros somos amigos de Trump si quiere. Que nos va a insultar, no. De Europa si quiere, de África si quiere, de China si quiere, del Japón, etcétera, porque esta es una Colombia que es el corazón del mundo. Ya estábamos cantando victoria con la inflación y nos llega esta mala noticia. En marzo teníamos una inflación del 5,09% acumulada a los 12 meses. Sin embargo, en lugar de seguir bajando en abril, tuvimos un rebote. Ahora está en el 5,16%. Es un rebote pequeño, pero es el primero desde junio del 2024 e interrumpe una tendencia de descenso de la inflación que tenía tranquilizando al país y al Banco de la República. El presidente Gustavo Petro llegó a Cubará, Boyacá, para un evento sobre industrialización del cacao. Desde allí habló de las vías del país y los proyectos de infraestructura y advirtió que si encuentran que desde la ANI hicieron giros a contratos de vías 4G y 5G, así como al metro de Bogotá, que no se necesitaban, suspenderán la entrega de recursos hasta que cumplan las obras. Mandar las comisiones garantizando que no sobornen esas comisiones para saber hasta qué punto están cumplidos los contratos de 4G y 5G y Metro de Bogotá, porque está ahí, para saber si los giros que dimos fueron más o debieron ser menos. Atlético Nacional es segundo de la Copa Libertadores, por el momento clasificado a los octavos de final, esto tras ganar 3-1 ante Internacional de Brasil, con 2 goles de Kevin Viveros. Ex La Equidad se refirió a sus 2 anotaciones al final del partido. Sí, sabíamos que iba a ser un partido complicado, pero estábamos con la mentalidad que es nuestra casa y nuestra casa se hace respetar, y bueno, gracias a Dios así fue, y también agradeciéndole por los 2 goles que puede marcar para ayudar. Le restan 2 partidos por jugar al Verde de Antioquia, ante Bahía de Brasil y ante Nacional de Uruguay, los 2 en condición de visitante. Estás escuchando Blue Radio.